Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a aprender a trabajar con los formularios de Google. Una herramienta que si vas a ser docente es fundamental que la sepas usar bien porque tiene posibilidades inmensas. Podés hacer sondeos de opinión en tu comunidad educativa, podés preguntar casi cualquier cosa y te saca las estadísticas, podés convertir el formulario en un cuestionario y se autocorrige, eso es genial. En mi caso, una de las primeras cosas, yo tengo comisiones muy numerosas a veces, de más de 80 personas, cuelgo un formulario que digo, bueno, ingresá, pone tu nombre, tal cosa, y ya se me hace la lista automáticamente porque las respuestas se pueden exportar automáticamente a una planilla Excel, así que la verdad es súper útil. Vamos a verla. Lo primero que tenemos que hacer para hacer un formulario de Google es entrar a Drive. Por supuesto, tenemos que tener una cuenta Google, una cuenta de un correo Gmail. Entonces, los formularios de Google están en Drive. Vamos a ver aquí en Nuevo, más formularios de Google. Cuando ponemos un formulario nuevo, nos aparece por defecto este formulario prediseñado en estos colores llamado formulario sin título, y yo, por ejemplo, voy a poner aquí uno que se llame prueba para tutorial. Le pongo el título, se guarda automáticamente en Drive. Esto es una cosa importantísima, como cualquier documento generado a través del Google Drive, no hace falta guardar los cambios porque se guardan automáticamente. Muy bien, entonces nos aparece con un título por defecto que decía formulario sin título. Yo le acabo de poner otro. Podría ponerle una descripción al formulario y vamos a ver un poquito el entorno y estas zonas. Acá tenemos el título del formulario que va a corresponderse con el que aparece en primera instancia, toda la zona de preguntas que aquí vamos a poder ir generando las preguntas del formulario, el apartado de respuestas, que ahora lo vamos a ver en profundidad. Aquí tenemos los temas, o sea, la paleta de colores, todo lo referente a la apariencia de nuestro formulario. Yo, por ejemplo, bueno, lo voy a poner, por ejemplo, en otro color. ¿Sí? Todo esto se puede personalizar, no voy a perder tiempo con esto. La vista previa del formulario, cuando vayamos haciendo las preguntas, podemos ver cómo lo ve la gente que tiene que contestar. La ruedita de configuración. El botón de enviar, que tiene todas las opciones para configurar el envío, por ejemplo, esto de decir quiero convertir este formulario en un cuestionario, quiero que aparezca incrustado en un blog o en un sitio web y no solamente el link, quiero mandarlo por mail, ya vamos a ver esto. Y por supuesto los conocidos 3 puntitos que tienen que ver con el formulario en general para hacer una copia o para eliminarlo y demás. Pero vamos a lo importante que es cómo se generan las preguntas de un formulario y las opciones que tiene. Por ejemplo, yo puedo tener una primera pregunta que sea nombre y apellido. Esta pregunta, en esta zona, al costado, siempre voy a tener el desplegable que me va a preguntar qué tipo de pregunta va a ser esta. En este caso va a ser una respuesta corta, porque tenemos la opción de párrafo y algunas otras que las vamos a ir viendo todas. En este caso yo quiero que sea una respuesta corta. Fíjense que aquí yo tengo unos botones interesantes. Uno para duplicar la pregunta, para eliminar, el botón obligatorio que va a hacer que esa pregunta en el formulario aparezca con el famoso asterisco rojo, que significa que es obligación contestar esta pregunta. Y aquí, por ejemplo, yo tengo validación de respuesta, porque en este caso yo estoy preguntando el nombre de la persona, pero si lo que estoy preguntando o la respuesta que quiero es un número, tiene que ser, puedo decir que tiene que ser mayor que, igual que, estar entre tal y tal número, y si la respuesta es incorrecta, puedo poner un texto que diga respuesta incorrecta, el número debe ser mayor. Es bien interesante esto. En este caso, supongamos que yo estoy
filtrando por longitud de texto. Y aquí me dice, puedo filtrar y poner una cantidad máxima de caracteres para que contesten. Bueno, yo lo voy a dejar como texto, simplemente sin ninguna validación de respuesta, porque solo estoy preguntando el nombre. Entonces, ¿cómo hago para poner una segunda pregunta? Voy aquí, añadir pregunta. Y yo ahora quiero preguntar la edad. Pero no me interesa, supongamos, la edad exacta. Me interesan algunos rangos. Entonces, mi tipo de pregunta, voy a hacer un menú desplegable. Que la opción 1 sea menos de 20 años. La segunda opción sería entre 21 y 35 años, bien amplio el rango. La opción 2, entre 36 y 45, y supongamos que aquí pongo más de 46. Lo pongo obligatorio y sigo. Supongamos que ahora yo quiero preguntar la nacionalidad. Entonces vamos a ver esta pregunta que se llama varias opciones. Entonces voy a poner Argentina, Argentina naturalizada, extranjera. ¿Por qué puse la opción varias opciones y no, por ejemplo, casillas de verificación, que también me permitiría varias opciones? Vamos a ver por qué y lo vamos a ver en la vista previa del formulario. Aquí tenemos nuestro formulario, ven, así lo va a ver hasta ahora las personas que lo reciban. Nombre y apellido lo tienen para contestar, edad, se les va a desplegar estas opciones que pusimos. Y fíjense, yo como no elegí ninguna y quise pasar a la próxima pregunta, me pusieron, ¿sí? Esta pregunta es obligatoria. Y en las nacionalidades, fíjense la particularidad de esta pregunta que se llama varias opciones, que es que no me deja elegir más de una. ¿Por qué? Porque en estas preguntas las respuestas son excluyentes. O soy argentina naturalizada, o soy extranjera. ¿Sí? No pueden ser las dos a la vez. Entonces, por eso elegimos este tipo de pregunta para esto que estamos preguntando. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué pasaría si yo estoy buscando una pregunta que sí requiere o permita más de una opción, marcar más de una opción? Entonces, el tipo de pregunta es otra. No es varias opciones, sino que es el tipo de pregunta casillas. Esto se reconoce visualmente. Los que son redonditos son para preguntas excluyentes. Los que son cuadrados son para varias respuestas. Entonces, por ejemplo, yo puedo preguntar ¿cuántos dispositivos tiene en su casa? ¿Con cuántos de estos dispositivos cuenta? Entonces, yo puedo poner PC, notebook, tablet, smartphone. Y cuando vaya a la vista previa, vamos a ver que esta pregunta sí me permite, de hecho, marcar todas si quisiera. El próximo tipo de pregunta que vamos a ver se llama escala. Vamos a poner una nueva pregunta de tipo escala lineal. ¿Qué es esto de la escala lineal? Por ejemplo, preguntar gradaciones. Yo quiero preguntar, en este caso, ¿cuánto tiempo utiliza las redes sociales? Entonces, me dice que va a ser una escala de 5 posiciones. Yo podría hacerla de más, voy a hacerla de 7. ¿Y cuáles son las puntas? Yo voy a decir, en un extremo no las uso y en el extremo de la escala voy a poner casi soy un adicto. Entonces, si vemos cómo se ve este tipo de pregunta, dice, ¿cuánto tiempo considera que está conectado a las redes sociales? No las uso, casi soy un adicto. Y las personas pueden elegir esa gradación que consideren. Muy bien, ahora vamos a ver un tipo de pregunta para combinar más de una variable, o sea, hacer un cuadro de doble entrada.
que son la cuadrícula de varias opciones y la cuadrícula de casillas. Ya por el tipo de gráfico se darán cuenta que se trata de dos cuadrículas, que una va a ser de respuesta excluyente, o sea, yo puedo elegir una sola opción por fila, y otra va a ser de respuesta múltiple. Yo puedo elegir más de una opción por fila. Entonces, por ejemplo, yo puedo preguntar cuál es la relación con las siguientes redes sociales. Entonces, en las opciones de fila voy a ir poniendo las distintas redes. Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, Twitch, TikTok. Y en las columnas voy a ir poniendo los parámetros de relación. Por ejemplo, la uso frecuentemente, la uso con poca frecuencia, no la uso. Muy bien, entonces en la vista previa vamos a ver cómo se ve este tipo de preguntas. Tengo las redes y las opciones. Se darán cuenta que no puedo decir a la vez que la uso y que no la conozco, ¿sí? Entonces indica claramente que se va a elegir una opción por fila. Ahora vamos a ver este caso que es interesante. Supongamos que esta misma pregunta sobre estas mismas redes sociales, yo quiero preguntar otra cosa. Entonces, en vez de volver a escribir todo, yo puedo duplicar la pregunta. Entonces, voy a cambiar el encabezado por el que quiero poner. ¿Has sido testigo de mal uso o acoso a través de estas redes? Ahora, si las opciones son no porque no la uso, he sido testigo de maltrato, he sufrido maltrato, he sufrido ciberbullying, lo que fuere. En este caso, sí podría ser que haya sido testigo y a la vez haya sufrido el maltrato. Entonces no me debería dejar una única opción, debería poder elegir varias. Entonces, en lugar de cuadrícula de varias opciones, yo digo que es una cuadrícula de casillas. Y automáticamente se cambia. Si yo veo ahora el formulario, puedo decir: he sido testigo, he sufrido maltrato, ¿sí? Puedo elegir varias opciones, no es excluyente de una sola fila. Muy bien, las opciones que nos quedan ver de este menú serían subir archivos, que es pedirle a una persona a la que recibe el formulario que suba algún tipo de archivo, por ejemplo, un currículum o lo que fuere. Fecha y hora para insertar justamente estos dos campos o parámetros. Bueno, esto es todo lo referente a insertar o añadir preguntas. Después tenemos la opción en este menú de importar preguntas de otro formulario, colocar bloques de texto, podría ser, por ejemplo, esto es importante, aquí yo puse una pregunta que no va a formar parte de mi formulario, desde luego se puede eliminar, y puedo terminar con un bloque de texto que diga gracias por responder, etc. Puedo insertar imágenes, insertar videos, insertar secciones. Hay formularios que son muy largos y muy complejos que tienen como partes y hasta que no se termina una parte no se sigue con la siguiente. Por ejemplo, todo un bloque de preguntas de información personal, después se sigue a otro bloque de preguntas y demás. Bueno, esto es lo referente a la confección del formulario. Vamos a ver un poco qué pasa con las respuestas. Yo puedo pedir en las respuestas, por ejemplo, que todas vayan a parar a una hoja de cálculo. Esto es una opción súper útil. Entonces digo que me genere un Excel con todas las respuestas del formulario. Ponemos crear el Excel y se crea automáticamente una planilla que ahora vamos a mirar. Muy bien, entonces ya vimos que esto tiene que ver este icono con el tema, o sea, la apariencia de nuestro formulario, la vista previa.
Acá tenemos algunas configuraciones interesantes. Por ejemplo, recopilar las direcciones de correo electrónico de todas aquellas personas que nos contesten, restringir el uso, ¿sí? Editar después de enviar, yo puedo activar esta casilla que es que las personas que respondan puedan editar sus respuestas o no, ¿m? Y que las personas encuestadas puedan ver los gráficos porcentuales de las respuestas o no. Muy bien, en presentación las cosas importantes que tiene es que siempre está activado por defecto mostrar el enlace para enviar otra respuesta. Podemos decir que las preguntas aparezcan en orden aleatorio y acá tenemos la opción de convertir el formulario en un cuestionario. Entonces, esto para los docentes es muy interesante porque podemos darle un puntaje a cada pregunta y se va como a corregir automáticamente. Está muy bueno esto. Muy bien, y ahora vamos a ver las opciones de enviar. Yo puedo enviar a través de un mail, puedo añadir colaboradores, desde luego, como se trabaja a través de Google Drive, es colaborativo, así que varias personas podrían llegar a reformular el formulario. Puedo obtener el link. Si yo comparto el formulario a través de un link, va a aparecer una estructura de texto que me llevará al formulario y después tenemos el código iframe. Esto es para que en este código, en lugar del link, me sirve para incrustar el formulario en otras piezas comunicacionales, por ejemplo, en un blog, en un sitio web, que aparezca inserto el formulario y que no aparezca meramente el link. Por ejemplo, acá en mi blog les muestro. Este es un blog para pruebas de herramientas TIC y aquí lo que está es un cuestionario inserto, incrustado a través del código iframe y no simplemente del link. Bueno, los y las invito a que prueben la herramienta de formularios, tiene configuraciones más complejas también, se pueden llegar a hacer que están muy buenas, así que bueno, es una herramienta súper potente y muy